Ya estamos. Buenos días, queridos hermanos. Pues es una alegría muy grande estar con ustedes a través de este medio. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, voy a darles mi testimonio pues de conversión, cómo el Señor llegó a mi vida, a mi familia. Entonces, los invito para que en este momento cerremos nuestros ojos y vamos a clamar al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que sea el Señor hablando a través de nuestros corazones y compartiendo pues nuestras experiencias de Dios. Ven Espíritu Santo, ven en este momento. Clamamos tu presencia, Espíritu Santo Dios. Inúndanos en este momento con tu amor. Llena nuestros corazones de ti. Estamos sedientos de ti en esta mañana. Ven Espíritu Santo Dios. Ven a calmar la sed de nuestro corazón. Ven a prepararnos para este tiempo de gracia, de oración, de testimonio. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por la poderosa intercesión del Santísimo Corazón de la Virgen María. Ven en nuestro auxilio, ven Espíritu Santo, derrámate con poder en esta mañana. Ven Santo Espíritu de Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces estamos en este momento ungidos por el Espíritu Santo. Entonces le doy gracias al Señor con todo el corazón. Permitirme compartir con usted mi testimonio de conversión, cómo el Señor llegó a mi vida, a mi familia. Voy a tratar pues mi experiencia de conversión, ¿cierto? Van como en 3, 4 pasos. Entonces, con el poder de Dios, voy a tratar de empezar precisamente del año 98, antes del 2000, cuando empieza mi pequeña cruz, cuando mi matrimonio pues empieza a desboronarse, pues. Yo pues con una esposa muy querida, una esposa muy creyente, pero a pesar de todo, eh, mi vida realmente no era la de un católico convencido. Me confesaba una vez al año o de pronto cada 2 años. O sea, en pocas palabras, había descuidado pues el camino del Señor, que ya pues nuestra mamá nos había enseñado con tanto amor desde pequeños, el amor a Dios. Entonces, sí, del año 98 al año 2000, entonces tuve la experiencia de mi esposa, pues, en pocas palabras, estaba acá pues conmigo, pues yo estaba muy cerca de mi familia, entonces se sintió pues tal vez maltratada, herida, y yo pues no le hice mucho caso, ¿cierto? Entonces, pues esto provocó una situación muy difícil. Entonces ya nos tocó que viajar de acá de la Tulia a Roldanillo. Teníamos un lote, entonces empezamos a hacer una casa en una forma pues más bien apresurada. Tal vez en unos 4 o 5 meses ya teníamos una casa en obra negra. Entonces mi esposa pues se fue para Roldanillo con sus hijos. Yo me quedé solo acá en la finca y, y empieza una situación, como les dije al principio, empieza mi pequeña cruz, porque luego pues va a ser un poco más fuerte. Entonces, en ese tiempo de sentirme yo aquí en la finca, ya sin la esposa, sin los hijos, me acompañaba pues una pareja, me acompañaba acá en la finca, pero muy difícil. Creo que los que tienen esposa, esposo, saben lo difícil que es una separación. Pues mi esposa allá en Roldanillo con sus hijos, yo acá, entonces muy duro. Pues tenía yo que madrugar, hacer mis alimentos para poder ir a trabajar. Muy cansado, llegaba a veces a acostarme a las 11 de la noche, muy cansado y lógicamente, pues muy triste. Entonces,
Pues yo cada 8 días bajaba a Roldanillo, pues a visitar mi familia, a llevarle pues la alimentación. Entonces, ¿verdad? Pues como caso, pues muy curioso, digo yo, pues que tal vez las familias que tienen pues la alegría de vivir pues en unidad como matrimonio, tal vez no, pues no tengan esta experiencia y no la vayan a tener. Porque yo estando acá con mi familia, pues únicamente hacíamos una sola remesa, llamamos aquí en Colombia, compramos pues, el alimento acá para la familia y nos rendía mucho, por decir, compraba en este momento, por decir, unos 200 300 mil pesos en alimento y eso nos bastaba para un mes. Pero ya con mi familia en Roldanillo, ya esos mismos 300.000 ya no nos alcanzaban para el mes porque había que repartir ese alimento para mi familia en Roldanillo y yo para traer para acá y también para estar con 10 personas que me acompañaban. Bueno, en pocas palabras, en 2 años la economía se nos fue al suelo. Teníamos un ganadito, teníamos más, unos 10 12 animales, vacas de leche, y en poco tiempo resultamos con una sola vaquita. Aquí pues siempre mi finca pequeña, pero siempre era una finca cafetera. El café también se fue acabando porque, sí, o sea, de todas formas ya la compañera no estaba conmigo, entonces muy difícil. Pero bueno, fue la forma que el Señor pues me dio a entender de que yo pues no había pues de verdad mirado que tenía una esposa muy buena a mi lado y yo la estaba descuidando y estaba pues a punto de perderla, porque pues gracias a Dios que pues al ella irse para Roldanillo, pues no era una ruptura pues definitiva, pero sí ya empezamos a tener una experiencia de separación, de economía, y bueno, la cosa se puso muy dura, en pocas palabras. Pero bueno, Dios en su infinita misericordia, entonces en ese momento, tal vez ya pues más de un año, pues sufriendo de verdad. Entonces un primo que vive en Bogotá, la capital acá de Colombia, entonces se dio cuenta de mi situación. Entonces me mandó una novena al Señor de la Misericordia y me mandó también una imagen del Señor de la Misericordia. Y me mandó a decir, primo, tome esa novena, hágasela al Señor de la Misericordia de rodillas, enmarque la imagen que le mandé y al Señor de la Misericordia le va a devolver el matrimonio. Entonces, de verdad que fue algo maravilloso, pues yo creo que ahí empieza, ¿verdad? O empiezo yo a sentir de verdad el amor de Dios, cuánto nos ama el Señor, porque me acordé cuando yo tenía tal vez unos 7, 8 años, cuando tenía un hermano que estaba pues en el ejército y había guerrilla en el lugar donde él estaba. Hubieron combates y murieron varios soldados. Y mi mamá, o sea, nosotros no sabíamos nada de este hermano, se llamaba José, el hermano pues mayor pues de los varones. Entonces me dice mi mamá, bueno Gerardo, necesitamos saber de su hermanito. Entonces, inmediatamente póngase a hacer una novena a San Gerardo para que cuando terminemos esa novena o antes tengamos razón de José, porque no sabemos. En aquel tiempo no había forma de teléfono, únicamente era carta, porque eso hace muchos años. Y bueno, yo con esa fe de pequeño tomé esa novena San Gerardo, que precisamente tiene mi nombre, y empecé a hacerla con tanta fe, con tanto amor, que ahí fue pues un milagro muy grande que me hizo el Señor a esa corta edad de lo que significa hacer una novena con fe.
Pues precisamente yo esa novena la hacía, como les cuento, arrodillado al pie de la imagen de la Virgen María, porque la imagen de San Gerardo no la tenía, pero yo estaba todos los días y me llevo pues, digo, la sorpresa tan grande que el día que estaba terminando la novena, precisamente el día noveno, eran como las 8 de la noche, mi mamá estaba en la cocina con los otros hermanos, yo estaba terminando mi novena cuando ladraron los perros en la finca, ¿cierto? Alguien llegó y en un momento sentí como que había mucha alegría pues en la cocina. ¿Qué pasaría? Mi corazón se puso que saltaba pues de gozo, aunque no sabía por qué. Lo cierto es que terminé esta novena y, y llego a la cocina cuando el primero que encuentro es a mi hermano, el soldado, que fue tanto el poder de la oración, de la novena, que no solamente el Señor nos trajo razón de nuestro hermano, hijo de mi madre, sino que el Señor lo trajo en persona. Entonces, queridos hermanos, la fe es muy grande, las novenas tienen mucho poder. Pero entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque precisamente cuando el primo mío me dice, haga la novena al Señor de la Misericordia, hágala con fe. Entonces, yo me acordé de esa novena que había hecho hacía muchos años. Dije, pues voy a hacerla con fe también de rodillas ante la imagen y empecé a hacer esa novena. Y el primo me prometió, me dijo, primo, no se preocupe, que cuando usted termine esa novena, el Señor le va a devolver a usted su hogar, va a volver a tener un hogar feliz. Y bueno, así con esa fe grande, terminé la novena y precisamente empieza el Señor a hacer esa obra maravillosa, porque terminando la novena al Señor de la Misericordia, entonces sucede que yo tenía una hernia inguinal, hacía ya tal vez unos 2 o 3 años, pero pues yo no le había parado pues muchas bolas, trabajaba así, pero en esos últimos días le dio esta hernia por empezar a molestarme y dije, no, pues tengo que ir al médico, de todas formas, a ver qué me dice el médico. Entonces fui al médico, me dijo, don Gerardo, esta hernia que usted tiene hay que hacerle cirugía inmediatamente porque o si no se puede complicar. Entonces hice los papeles, las vueltas, y bueno, en esas vino mi esposa también a visitarme, porque yo bajaba cada 8 días y ella venía por ahí una vez al mes a darme vueltica. De todas formas, no me tenía pues tan abandonado del todo. Pero cuando vino, pues en esos días yo que había terminado la novena, entonces yo le he comentado seguramente pues a Rona, pues cierto, al que estaba más grandecito de la operación. Bueno, ella se dio cuenta. Y me dijo, bueno, yo vine a visitarlo, a ver cómo es la situación, cómo es que usted lo van a operar. ¿Quién lo va a cuidar? Y entonces le dije, no, pues Rosita, pues la verdad, pues no sé, yo creo que mi Dios no me abandona. Y no, el Señor se valió de precisamente, primero, lógicamente, esa novena que hice con tanta fe, y se valió de esa hernia inguinal que yo tenía, o sea, este estado de salud. Y entonces dice mi esposa, dice, no, dice, pues consígase una camioneta y váyase por, decimos aquí en Colombia, váyase por los corotos, porque no, ¿cómo se le ocurre que usted va a quedar aquí solo y para hacerse operar? Y no, pues entonces ya yo sentí que eso, el milagro ya estuvo de la novena, ya me fui a traer los corotos muy feliz y ya pues mi esposa regresa, aunque pues lógicamente fue pues en una forma pues que ella no pensaba regresar tan pronto, pero pues fue cierto, la obra de Dios. Entonces, queridos hermanos, empezando ya el año 2000, ya tengo a mi esposa aquí de regreso con mis hijos, pues algo muy grande, realmente fue algo maravilloso para mí.
sentía realmente cómo el Señor estaba conmigo. Entonces es en ese momento cuando también le digo yo a mi esposa, me han estado invitando a un retiro acá en La María, un retiro de conversión, un retiro de liberación, que era pues al Espíritu Santo. Dije, no, no sé qué es lo que me pase, pero quiero ir a ese retiro y voy a seguir al Señor, cuésteme lo que me cueste. Eso de verdad lo recuerdo que así fue, le dije a mi esposa, y ese cuésteme lo que me cueste era como haciéndole una promesa al Señor. Y sí, efectivamente fui a vivir ese retiro. Fueron 4 días cuando ya tuve ese encuentro con el Señor, un encuentro personal donde pude experimentar de verdad el gozo del Espíritu Santo, sentir el Espíritu Santo en mí, sentir cómo el Señor, verdad, me amaba mucho más de lo que yo podía imaginar. Y a pesar de que, como les contaba, pues mi situación económica se había al suelo, pero no, ya tener aquí mi familia, pues eso ya era algo muy grande. Entonces, cuando yo le digo ese sí al Señor, empiezo ya a caminar en los grupos de oración, que un hermano me invitaba, mi hermano Francisco, me invitaba a que lo acompañara al grupo de oración, pero pues yo me resistía. Pero después de ya de ese retiro y ver lo que el Señor había hecho conmigo, entonces seguí caminando en los grupos de oración muy fielmente, semanalmente, volví a la Santa Misa porque ya me había confesado, seguí comulgando. Entonces acá es donde ya, después de esta pequeña cruz de 2 años, el Señor en pocas palabras me devuelve el hogar, algo grande, algo maravilloso. Entonces, ya por terminando el año 2000, para empezar el año 2001, entonces viene esa primer sorpresa del Señor conmigo y con mi familia de lo que Él tenía proyectado. Entonces, algo nuevo pues en la diócesis, hablaron de diaconado permanente. Entonces el sacerdote acá del pueblo llamó a mi hermano Francisco, que era el que más había estado en la iglesia, en el grupo de oración, y lo llamó que para que participara de esa formación al diaconado permanente. Entonces dijo, padre, no puedo llamar de pronto a un hermano mío. Yo, no, no, pues si usted ve que hay algún hermano que también pues quiera participar, pues llámelo. Entonces él pues me llamó a mí y a mi hermano David. Y, y para el 2001 ya estábamos en Cartago empezando esa formación del diaconado permanente, que fue una sorpresa tan grande que cuando nos hablaron de diaconado permanente, como decimos acá en Colombia, decimos, bueno, eso diaconado permanente, ¿qué es? ¿Eso qué es? O sea, la verdad, algo totalmente extraño. Pero ya pues el sacerdote no nos vayan, que es una formación para servir a la iglesia. Ya cuando llegamos allá nos dimos cuenta pues, de ya eh, unos 2 diáconos que fueron con sus esposas a darnos pues una charla de lo que significaba, y nos encontramos unos 28 candidatos por el diaconado. Bueno, entonces en esta parte del testimonio, entonces nos damos cuenta cómo el Señor responde de verdad pues a ese sí que le dije yo al Señor, cuando le digo yo a mi esposa, voy a seguir al Señor, cuésteme lo que me cueste. Entonces vivo y retiro, ya el Señor me llama a vivir el diaconado y precisamente entro a prepararme para ese regalo grande que el Señor me dio. Entonces ya estando en preparación, tal vez llevaba por ahí unos 2 años de preparación, muy duro para mí, porque le cuento que de los 28 compañeros, habían
doctores, había gente muy preparada. Y la verdad, pues el estudio mío no era mucho. Yo inclusive el bachiller ni siquiera lo he terminado. Estuve hasta a punto de, los primeros 2 años, estuve a punto hasta de retirarme. Pero mi esposa y ya pues los hijitos mayores me decían: "No, no, papá, ¿cómo, pues, cómo se le ocurre? Si a usted no le han dicho váyase, el Señor lo llamó". Entonces, entonces dije: "Sí, voy a seguir", y seguí con mucho ánimo. Entonces ya el Señor me dio pues esa fuerza, esa fortaleza, me dio ese ánimo de seguir en el estudio. Y ya bueno, un día por la mañana, estando pues mientras mi esposa hacía el desayuno, entonces estaba yo pues en una alcoba pues haciendo mi oración de la mañana, oración sencilla, con mucho amor. Cuando sentí algo que pues tenía que decirle al Señor. Y en la oración, después de orar, digo: "Señor, no sé lo que me pasa, pero me siento tan feliz de estarme preparando para el diaconado, que, o sea, yo te ofrecí mi vida, Señor, y aquí estoy, pero, pues, aquí está mi esposa, están mis hijos, somos somos pecadores, pero aquí estamos, Señor. Si tú nos quieres tomar para tu servicio, aquí estamos". Entonces, queridos hermanos, yo creo que cuando yo le dije: "Aquí está mi familia, aquí estoy yo para servirte", yo creo que esto fue lo que estaba esperando el Señor. Y inmediatamente me responde, porque ya al año siguiente, o creo que ese mismo año, cuando yo le dije al Señor: "Aquí está mi familia", fue cuando mi hijo Ronald, un día estábamos por allá cogiendo café con mi esposa, porque ella me acompañaba también a los labores del campo, estábamos recolectando el café. Cuando llegó Ronald, pues muy feliz, muy emocionado, y nos dice: "Papá y mamá, ¿cómo le parece que me llamaron a participar de vocación sacerdotal?". O sea, me llamaron para que posiblemente ser seminarista y prepararme para el sacerdocio. Entonces, pues yo personalmente sentí una alegría muy grande, lo mismo que Rosita. Y yo le dije: "Mi hijo, pues sabemos que esto es costoso, es bastante costoso, porque en aquel tiempo había que pagar 200.000 mensuales y nosotros realmente no los teníamos, porque aquí en la finca únicamente cogíamos así dinerito por ahí cada 6 meses que venía la cosecha, y a principio de año, abril y mayo, y de pronto para diciembre, a terminando año, había otra cosecha de café. Entonces no teníamos un sueldo fijo. Pero entonces le dije: "Mi hijo, no se preocupe, nosotros lo apoyamos con todo el corazón, que si mi Dios llama, entonces mi Dios provee", porque precisamente así como nuestro padre Abraham le decía a Isaac, a su hijo, cuando le dijo Isaac: "Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?". Entonces, nuestro padre Abraham le dice a su hijo: "No se preocupe, mi hijo, que mi Dios proveerá". Entonces, en ese momento, igual le dijimos a Ronald: "Mi hijo, vamos a apoyarlo, mi Dios nos provee". Y precisamente ahí empieza pues el segundo regalo de Dios, que pues yo estándome preparando para el diaconado, y ya también Ronald he llamado para empezar los estudios, eh, para el seminario, para ser sacerdote. Entonces acá pues en este momento ya, eh, muy bien, muy feliz, pero entonces también viene, ya se va acercando el momento de una cruz más fuerte que la primera, una verdadera cruz donde ya realmente el Señor nos va a probar,
no solamente a mí ni a mi esposa, sino nos va a probar a toda la familia cómo estamos nosotros, qué compromiso vamos a tener con Él, para Él derramarse pues en bendición con nosotros. Entonces les voy a compartir, antes de tocar el tema de la cruz, les voy a compartir un texto bíblico que nos habla precisamente del tema de la cruz. Entonces, aquí tenemos en el libro del Eclesiástico, capítulo 2, es una lectura que, como le decía yo a Jaime, les decía hace 8 días, que esta lectura la conocí yo también después de mi situación, de conocer al Señor y de empezar a conocer la cruz. Entonces conocí esta lectura y la comparto hace muchos años. Entonces en este momento la voy a compartir con ustedes. Nos dice el Señor en Eclesiástico capítulo 2: Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en las humillaciones sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, este texto es maravilloso para toda persona que diga, quiero seguir al Señor. Entonces, yo les recomiendo que, ¿verdad?, este texto de Eclesiástico capítulo 2 es un texto maravilloso, donde el Señor nos habla como nuestro Padre, como nuestro Dios, pero como un verdadero caballero que no nos dice mentiras. Entonces, cuando estoy yo tan alegre de estarme preparando ya para el diaconado, ya había perdido el miedo, mi hijo ya empezaba a, a estar pues en el seminario, ya pasaron 2, 3 años más, ya llegó el quinto año ya de estudio mío pues en la preparación del diaconado. Ya el padre Ronald, que es en este momento, en aquel tiempo llevaba ya, iban completando 3 años de preparación pues para el sacerdocio. Cuando nos llega el momento duro, cuando Natalie, pues la hija pues mayor de las dos hijas mujeres, con 18 años había terminado, he estudiado pues para ser profesora, y precisamente ya estaba practicando en una ciudad que se llama Tuluá. Ya estaba enseñando hacía como unos 4 o 5 meses, pero pues tuvo un novio, pues la verdad que fue el único que le conocimos, se enamoró mucho de él. Era pues una jovencita que únicamente mantenía en la casa, en la iglesia, en el estudio. eh, no era de conocer bailaderos, o sea, muy, muy, muy de la casa. Entonces se sintió traicionada por su novio, y eso le partió el alma. Eso fue tan duro que pues no soportó esta carga y a los 8 días se suicidó. Entonces, queridos hermanos, ahí es donde ya luego yo me acordaba cuando ya esto con mi hija, entonces ya a mi mente llegaban esas palabras que yo le prometí al Señor: yo te voy a seguir, cuésteme lo que me cueste. Entonces, yo les digo, queridos hermanos, que cuando hacemos una promesa al Señor, hagámosla de verdad, y tengamos en cuenta que las promesas son grandes y que el Señor nos fortalezca, porque vienen situaciones duras, pruebas realmente duras. Entonces aquí, como dice precisamente la palabra de Dios,
que como el oro se prueba en el fuego, nosotros somos probados en el horno de la humillación, que significa pues la cruz. Entonces, queridos hermanos, en un momento inesperado, a los 8 días de mi hija terminar con el novio, se suicida, se toma un veneno letal. Entonces fue algo pues muy duro para nosotros, muy duro. Nosotros inclusive estuvimos esta semana con esta hija, consolándola, íbamos a mandar a estudiar a Cali, que siguiera estudiando porque ella quería hacer una maestría, algo pues muy profesional. Y todo estaba preparado, pero sucedió esto. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta lo que significa la palabra de Dios y la promesa de Dios. Entonces, cuando llegue este momento duro para nosotros, tenemos la ventaja, tenemos la gracia de conocer ya al Señor, estar de la mano de Dios. Todos en mi familia ya en la Eucaristía no fallaba, cada 8 días la comunión, la confesión permanente. Entonces, como dice en el Salmo 90-91, que dice el Señor que el que se cubre a mi sombra, yo estaré con él en el momento de la tribulación. Y precisamente eso sucedió con nosotros. Teníamos la fuerza de Dios, el Señor nunca nos abandonó, entonces pudimos llevar con fuerza este momento duro y, y nos dio el Señor la oportunidad de dar testimonio. Entonces recordad un poco porque pues es una historia que pues tiene varias enseñanzas, pero como decía mi hijo Jorge, pues hace 8 días en el testimonio también. Entonces sí, allí en Roldanillo, cuando estábamos en la velación y al otro día del entierro sucedieron cosas que de verdad no suceden a diario. Entonces Ronald llegaba como a las 3 de la mañana, pues del seminario, cuando ya pues se da cuenta que la hermanita ha partido a la eternidad. Viene, habíamos como unas 30 personas allí, eran como las 3 de la mañana. Viene, entra a este lugar y las personas pues que van allí, pues muchas esperaban de pronto eh, el llanto, los gritos o algo así parecido como normalmente sucede. Y cuando es un caso pues extraordinario, un caso pues de que no se esté esperando. Pero Ronald pues lo que hace es mirar a su hermanita unos instantes y luego empieza a alabar al Señor con todo el corazón. Señor, esto no lo entiendo, pero yo te amo, te doy gracias. Y bueno, ahí estuvimos con el padre Ronald, en ese momento seminarista, como una media hora pues alabando al Señor, o tal vez más. En esas les cuento que ya después de que mi hija había muerto, iban ya más de 20 horas. Yo no había podido desahogarme, tal vez no había derramado una lágrima, tal vez había un peso en mi corazón. Entonces me fui, era pues una funeraria que pues tiene muchos sillones, sofá. Entonces me fui a una parte donde me senté, me recosté y sencillamente el Señor me abraza en ese momento. Me sentí en los brazos de Dios y derramé tantas lágrimas como tal vez nunca las he derramado y pues no me ha vuelto a pasar. Pero el testimonio que les doy como algo extraordinario es que de tantas lágrimas que yo derramé, ninguna, ninguna fue una lágrima de dolor. O sea, en mi corazón, en vez de haber dolor, había una paz infinita, algo que realmente, pues, habrá que uno mismo sentirlo, porque
O sea, no era un dolor de haber perdido a mi hija, sino como para que para poder entender un poco, como cuando nos hemos quemado, tenemos una quemadura reciente y de pronto llegamos al médico o en la misma casa, derramamos algún bálsamo sobre la herida o sobre la parte afectada. Entonces sentimos un descanso. Pues eso sentía yo cuando derramaba tantas lágrimas. Era un descanso, un gozo, algo infinito en mi corazón que no entendía. Pero después de que me paro de allí, ya era un hombre completamente nuevo, sentí una fuerza impresionante, tanto que al otro día tuve la gracia de abrazar al que fue el novio de mi hija, que entra, habían más de 500 personas en aquel lugar, entra y me ve a mí y se entró llorando como un niño y me decía, Gerardo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hay que hacer? Y le digo, no, 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 querido hermano, no, únicamente entregarle al Señor, pues, el alma de Natalie. Ya, pues, humanamente no podemos ya, por su cuerpo no podemos hacer nada, pero sí entregarle su alma al Señor. Y por parte mía, yo lo abrazo con todo mi corazón, porque es un hermano, todos cometemos errores en esta vida. Entonces, no se preocupe, no hay ningún, no hay ningún rencor. Entonces lo abracé y lloraba mucho, pero entonces también era el Señor haciendo esa obra. Y como contaba Jorgito, precisamente muchas personas entraban llorando para abrazarnos y nosotros, fortalecidos, ante los abrazábamos y les dábamos ánimo porque el Señor estaba con nosotros. Entonces, queridos hermanos, cuando llega el momento de esa cruz, de esa prueba, como dice la palabra de Dios, la abrazamos con todo el corazón. Jorgito, que era el más pequeño, aquí ninguno en la casa, en ningún momento, ni el papá, ni la mamá, ni los hermanitos de Natalie, en ningún momento le dijimos, Señor, ¿por qué esto? No, en ningún momento. Señor, tú no tienes la culpa, ni nosotros tampoco, pero aquí está nuestra hija, te la ofrendamos, Señor. Entonces aquí pasa algo también maravilloso, como a los 4 o 5 días de estar en la novena, ya después de que sepultamos pues el cuerpo de Natalie. Entonces venían acá a la finca también 100, 150 personas diarias a la novena, pero después de que ya se iba la mayoría, quedábamos acá también unas 25, 30 personas, acá precisamente en este salón, en esta casa. Entonces ya pues algunos familiares, algunos vecinos más cercanos. Entonces Ronald, como seminarista, tenía el don de la profecía, el carisma de ser profeta. Entonces dijo, mire, lo que para muchos en este momento dirán, para los pulidos, mire, qué desgracia, ¿cierto? ¿Cómo así que todos siguiendo al Señor? ¿Cómo así que el papá de Natalie preparándose para el diaconado? ¿Cómo así que Ronald en el seminario? Eh, o sea, todos de la mano de Dios comulgando. ¿Y cómo así que les pasa una fatalidad esta, una desgracia? ¿Cómo es que la hija se envenena? Esto no se entiende. Pero entonces decía Ronald, lo que la gente no entiende es que esto es las puertas de una bendición muy grande para nuestra familia. Y no solamente para el núcleo familiar, sino que esta bendición se extiende para toda nuestra familia.
Entonces, precisamente Ronald, inspirado por el Espíritu Santo, entonces recordaba ese texto bíblico de Abraham con Isaac. Entonces le decía, mire, así como Abraham no se reservó a su único hijo, se lo entregó al Señor en sacrificio, cuando Abraham levanta la mano para sacrificar a su hijo, pues escucha la voz del ángel que le dice, detente Abraham, ya he conocido tu fe. Entonces decía el padre Ronald, en aquel momento seminarista, decía, entonces así como Abraham entregó a su hijo, nosotros en este momento le dimos, Señor, aquí te ofrendamos a nuestra hermanita, aquí te ofrendamos a Natalie, es una ofrenda para ti, Señor. Nunca te reclamamos. Queridos hermanos, esto fue para el Señor, yo creo que fue lo que realmente tocó su corazón, o ya dijo el Señor, bueno, esto era lo que necesitaba. Y precisamente ahí es cuando ya esa bendición se amplía, se extiende, porque ya el año siguiente de esta situación con Natalie es cuando precisamente es llamado al sacerdocio el padre Andrés. El padre Andrés, entonces es curioso, ¿cierto? Pues bueno, el Señor da la oportunidad de comentarle pues así muchos detalles que han pasado en esta bendición tan grande. Porque Andresito era un joven pues muy acá de la casa. Él únicamente iba a la Santa Misa y a él no le gustaba salir. Era muy de la casa, únicamente la casa, el estudio. Casi ni hablaba. Él, mejor dicho, no, poco de estar así en reuniones. No le gustaba pues así, no tenía como mucho carisma. Pero entonces Ronald le dijo, Andresito, usted como es un muchacho pues tan tranquilo, pues tan calmado, qué bueno que usted vaya y tenga una experiencia en el seminario. Va y se está unos 8 días y, y pues usted mira a ver qué tal que de pronto quiera seguir el camino del seminario también. Y bueno, pues no fue tan fácil convencerlo, pero al fin lo pudo convencer y lo logró llevar pues allá al seminario en la Ceja, Antioquia, siervos del Espíritu Santo. Y pues lo que escuché es que cuando Andresito llega a ese seminario únicamente a estar 8 días únicamente reconociendo el seminario y mirando cómo era la vida de un seminarista, entonces los sacerdotes no sé qué vieron en él. En todo caso llamaron a Ronald y le dicen, oiga Ronald, pues su hermano Gerardo, ese sí que tiene, ¿verdad? Figura para ser sacerdote. Este muchacho sí está llamado para el sacerdocio. Y eso fue tan así que ya él se vino y a los pocos días ya le llegó la invitación precisamente para que si está de acuerdo se preparara, porque como a los 3 meses ya empezaba la formación al seminario, llenar unos papeles. Y lo cierto es que al año siguiente de mi hija Natalie partir a la eternidad, entonces ya teníamos a Andresito preparándose para el sacerdocio. Entonces, queridos hermanos, cuando estábamos estudiando en Cartago, tuve la oportunidad de estar 10 años, una formación bastante larga, siempre nos hablaban pues de la cruz. Y me acuerdo que lo que más nos decían los formadores era que no hay cruz sin bendición. Siempre una cruz que la tomemos con amor, siempre trae una bendición. Y entre más grande sea la cruz, más grande la bendición. Pero hay que abrazarla, hay que tomarla con amor. Así como el Señor nos dio esa gracia y abrazar esa cruz que fue en un momento, pues, perder a nuestra hija, pero no perderla
pues perderla en una forma física, ¿cierto? Que no estuviera con nosotros, pero en nuestro corazón, pues sabíamos que ella estaba viva totalmente, porque quiero recordarles, queridos hermanos, en este momento, que cuando nos sucede lo de Natalie, nosotros ya teníamos eh, pues ya una experiencia muy grande pues sobre el tema de Dios. Ya lleva yo pues 5 años de formación en el diaconado. Entonces ya el Señor me ha dado la gracia de conocer una cita bíblica que en este momento la comparto, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante, la liberación milagrosa de Pablo y Silas. Entonces, cuando el carcelero se va a quitar la vida, porque Pablo y Silas estaban encadenados, estaban en un calabozo, pero el Señor sacudió la cárcel y se rompieron los cepos y ellos quedaron libres. Entonces el carcelero se iba a quitar la vida. Pero entonces Pablo, en ese momento, levanta la mano y le dice, no, deténgase, no se vaya a quitar la vida, nosotros estamos acá, nosotros no nos vamos a ir de acá. Entonces al carcelero le llega la gracia de la conversión, o sea, es la obra de Dios. Entonces le dice el carcelero a Pablo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Oiga, queridos hermanos, qué palabra tan grande el Señor. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Pues queridos hermanos, cuando el Señor nos da la gracia de abrazar la cruz y esta situación con nuestra hija Natalie, pues ya conocíamos su palabra, conocíamos sus promesas y esta promesa en especial ya la teníamos en nuestro corazón. Por eso en ningún momento le reclamamos al Señor. Y a pesar de que las personas, hasta amigos, pero pues personas muy de la iglesia, pero ignorantes en la palabra de Dios, entonces sencillamente nos ultrajaban con palabras. Nos decían me decían a mí y a Rosita, qué pesar, don Gerardo, qué pesar, doña Rosita, ustedes tan católicos. Y su hija se envenenó, se suicidó, ¿vea? O sea que su alma se perdió. Pero entonces nosotros únicamente eh, escuchábamos, pero no respondíamos nada sobre esto. Decíamos, no, no se preocupe que todo está en las manos del Señor. El Señor es el que juzga. Pero nosotros en nuestro corazón sabíamos que el Señor la había tomado en sus brazos, porque el Señor nunca miente. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Entonces nosotros lo teníamos claro y lo tenemos claro, queridos hermanos. Cuando nosotros creemos en Dios, creemos en sus promesas, entonces somos personas gozosas de verdad porque nos alimentamos y vivimos la palabra de Dios. Pues es esa palabra de creer en el Señor Jesús y se salvará nuestra familia. Entonces yo les voy a decir, queridos hermanos, hablemos de un núcleo familiar donde está un matrimonio, el papá, la mamá, unos 5, 10 hijos. Hablemos únicamente del núcleo familiar. Si de pronto los papás están apartados de Dios, de pronto los hijos están apartados de Dios, pues duro, porque entonces allí no se cumpliría la palabra de Dios. Pero si uno solo, sea el papá, sea la mamá, sea un hijo, te diga, Señor, aquí estoy, Señor, entrego mi vida, Señor, por mi familia. Aquí estoy, Señor. Y ese hijo, ese papá, esa mamá, hace una buena confesión y se entrega al Señor de corazón, entonces esa palabra se hace vida. Entonces el Señor le dice, tú me has ofrendado tu vida para el servicio mío, pues entonces se salvará tú y tu familia. Entonces, queridos hermanos, Hechos del Apóstoles 16:25. Los invito a que, si no conocían esta cita, la lean. Es hermosa
pues quiero, cierto, ya que el Espíritu Santo está tan sobrado en este momento, con este testimonio le estoy dando y con esta cita bíblica, tuve la gracia de estar en Puerto de Río hace como unos 4 años celebrando la Semana Santa en un batallón, o eran más bien dos batallones del ejército, escaso los sacerdotes, entonces me mandaron a mí a que celebrara la Semana Santa. En aquel lugar tuve el privilegio de encargado de toda la Semana Santa y allí precisamente un día que les daba pues primero pues una charla pues a los comandantes, soldados, entonces luego tomé la palabra de Dios y el Señor me inspiró precisamente este texto bíblico de Hechos de los Apóstoles 16:25. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo les parece que sucede algo extraordinario esa misma noche? Porque cuando yo termino de hablarles a estos comandantes, estos soldados de la palabra de Dios, entonces les dice, mire, aquí en la capilla, ¿cierto? En la capilla, ahí estaba el Santísimo, estaba las 24 horas. Entonces, cuando alguien tenga tiempo, a la hora que sea, venga a visitarlo, entréguele su vida a sus familias. Si sus esposas están lejos, entonces aquí está Jesús, Él es el Señor que nos escucha. Entonces, bueno, el Señor tocó el corazón de verdad de un soldado. Algo, verdad, maravilloso. Y el Señor nos regala un signo realmente grande, precisamente a través de la predicación y a través de su santísima palabra. Entonces, un soldado profesional que tiene su esposa, estaba pues lejos de allí de Puerto de Río, a unas 4 o 5 horas en otro departamento, su esposa, sus hijos, entonces ese mismo día de la predicación, ya siendo como, iban siendo medianoche, entonces él entregó la guardia, se fue pues a tratar de descansar, pero, pero no podía conciliar el sueño porque había problemas con la esposa. Entonces dijo, pero ¿verdad que el diácono nos dijo que estaba el Santísimo, que Jesús y que podamos hablarle? Y entonces se fue a medianoche, precisamente, a entrar al templo para arrodillarse al pie de Jesús y hablarle y contarle su vida. ¿Y cómo le parece, queridos hermanos, que la liberación de Pablo y Silas fue precisamente a medianoche? Este soldado también se fue a medianoche a visitar a Jesús, pero se llevó la sorpresa de que la esposa de un comandante era la que pues estaba a cargo de la llave de ese templo y había cerrado hacía como una hora y media, se ha llevado la llave. Él llegó y el templo estaba cerrado con, tenía un candado muy grande y que sencillamente no se abría con una sola llave, sino con dos llaves. Entonces, este soldadito, al llegar y ver el templo cerrado, dije, bueno, ¿y aquí cómo hago? ¿Cómo hago para entrar si esto tiene un candado? Pero fue entonces tanto la fe del soldado que también tocó el corazón del Señor. Dijo, no, pues está cerrado, pero yo me voy a dar la vuelta por fuera y me hago por la calle al frente del Santísimo y voy a orar. Y cuando pues pensó hacer eso, entonces tomó el candado así como ya pues como ya aquí no se puede abrir. Y cuando él toca el candado, en ese momento se dispara, o sea, el candado quedó abierto automáticamente. Entonces, él dice que inclusive él casi cae de espalda, pero él siente que alguien lo sostiene. Cuando, cuando ya mira y precisamente el candado estaba abierto. Entonces, él decía, bueno, esto será un sueño, será verdad. Lo cierto que fue, cogió el candado, lo echó al bolsillo
y entró muy gozoso a visitar al Señor a medianoche. Estuvo con el Santísimo como 20 minutos, media hora, le entregó la situación con su esposa, ya pudo volver a su cuarto a dormir tranquilamente, pero entonces lo del candado, viendo que ha sido pues algo que no entendía, entonces, y para colocar el candado también necesitaba las llaves que no las tenía, entonces él se llevó el candado. Cuando ya llega la encargada, cuando no hay candado por ningún lado, cuando llegue el soldado, con el candado en el bolsillo. Pues queridos hermanos, el Señor tocó el corazón de este soldado, de que realmente Jesús existe y que está vivo y que es capaz de romper las cadenas al que tiene fe. A este soldado le abrió ese candado en un momento de fe, cuando él pensó ir a adorar al Santísimo por fuera del templo. Entonces, queridos hermanos, aquí en esta parte del testimonio les quiero decir que el Señor es grande, es poderoso y que su promesa es para siempre. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, tú y tu familia. Bueno, no sé cuántos minutos llevo. Jaimito, ¿cuántos minutos tenemos? Lleva más o menos lo de una hora, va entrando a la hora. El tiempo se va rápido. Bueno, pues lo que pasa es que son cosas que uno no las tiene previstas, pero el Espíritu Santo es el que habla, ¿cierto? Entonces, Claro, bueno, yo claro. creo que si hay, ¿Mandé? Jaimito, si hay alguna pregunta en este momento, entonces sobre este tema, sobre esta cita bíblica, sobre este milagro, sobre lo que el Señor ha hecho en mí, entonces pues sería bueno y luego pues ya tratamos de terminar. Ok, pues miren, si alguien tiene alguna pregunta, háganla. Es importante ahorita porque creo que todos los que somos padres de familia, lo que más nos preocupa siempre es poder guiar a nuestros hijos, dejarles la mejor herencia que se les puede dejar, que es la fe. Y a veces uno intenta y los hijos parece que no quieren y bueno, escuchar testimonios como estos donde se le da un sí al Señor y cambia la historia de la familia, pues son bien, bien importantes, bien fructíferos y que fortalecen porque nos demuestran con el testimonio que sí se puede, que el Señor puede hacer su obra incluso en medio de lo que aparentemente es una desgracia. El Señor sabe, decimos en México, no sé si lo usan en Colombia, pero decimos que el Señor sabe escribir derecho en renglones torcidos. Entonces a veces uno no lo comprende, pero el Señor sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Un ejemplo muy claro, pues vemos que es la historia de José, sus hermanos lo venden, termina de esclavo, luego encarcelado, pero es que todo, después cuando sus hermanos le quieren pedir perdón, José les dice, no, 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 no teman, no les haré daño, todo esto el Señor lo iba planeando porque ya sabía lo que iba a hacer con nuestras familias. Entonces, las tribulaciones, al menos yo en mi caso, yo soy sincero, a mí sí me cuesta mucho trabajo, los momentos difíciles, las situaciones difíciles me cuestan bastante trabajo, pero cuando escucho testimonios así, pues me da fortaleza porque me demuestra que sí se puede, que se puede lograr. Por difícil que sea, se puede lograr. Entonces, si alguien tiene preguntas, voy a dejar un momento de silencio o comentarios y si nadie tiene nada, pues nos da la bendición y terminamos. Parece que no, no les gusta preguntar mucho. Bueno, pues lo importante es que el Señor haga eco en sus corazones. Si estamos con Dios realmente lo tenemos todo. O sea, la peor desgracia en nuestra vida es no tener a Dios como nuestro amigo. Amén. Entonces, bueno, Jaimito, pues sí, llevamos una hora, yo pensé que llevaba por ahí 20 minutos, entonces yo creo que entonces sí le va de la bendición y pues ya tendremos más tiempo luego
de compartir, porque sí, o sea, lo que ha pasado en nuestra familia es tan grande que nosotros, mientras estemos vivos, estaremos contando el testimonio, porque son muchos los momentos. Claro, claro. Lo que No, sí, sí, es una bendición para todos nosotros. Gracias y pues de verdad que le agradezco su tiempo. claro, Jaimito. Entonces, pues bueno, quiero antes de la bendición, pues me sé el texto bíblico pues de memoria, entonces eh, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Entonces únicamente los invito de verdad a que también miremos este texto bíblico donde el Señor nos habla claramente: estoy a la puerta de tu casa, si me abre, entraré a tu corazón y cenaremos juntos, ¿cierto? Entonces, Ah, este texto es muy hermoso porque el Señor no nos está preguntando por nuestra vida pasada qué hemos hecho y cuántos pecados tenemos, no, sino abre tu casa o tu corazón, déjame entrar y cenaremos juntos. Entonces yo los invito a que miremos este texto y yo sí les prometo en nombre de Dios, por dura que sea la situación que estén pasando, lo que sea, si lo ponemos en Dios, hay solución, porque Dios lo puede todo. El, amén. el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo les Ah, deseo un día muy feliz a todos ustedes y estamos para servir. Ire, don Gerardo me preguntó una persona que si podía repetir las citas bíblicas. Eclesiásticos fue capítulo 2, ese me lo sé de memoria porque me encanta. El otro fue Apocalipsis a 3:20. Mira que estoy a la puerta y clavo. Sí. Y otro que pues tampoco, pues no tuve tiempo, eh, fue la cita de, se me, se me va en este momento. O sea, otra cita tenía preparada también, donde nos dice el Señor que yo en mi casa te serviremos. Eso es de Josué 22, ¿no? 24:15. Sí, sí. Josué 24:15. Es muy bueno leer esa cita también. Josué Sí, por mi parte, mi 24:15. familia y yo serviremos al Señor. Exactamente, sí. Estoy apuntando Eclesiastés. No, es Eclesiástico capítulo 2. Eclesiástico, perdón, sí es verdad. Eclesiástico, capítulo. Todo el capítulo 2 es cortico. Es fundamental, fundamental, Jaime, porque Sí, como no, te sí. contaba, es tan fundamental que yo estoy preparando parejas para matrimonio permanentemente. Y siempre yo empiezo con este tema, porque es fundamental, es fundamental. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Dios me los bendiga. Y el otro, pues que no se les olvide que verdad es algo grande, es esa promesa del Señor de Hechos de los Apóstoles, Sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 25 en adelante. Ahí está. Ya se lo puse, porque una persona me los había pedido. Gracias. Y Pues bueno, Apocalipsis, mande. capítulo 3:20. Sí, ese ya lo apunté. Pues bien, mis hermanos, creo que aquí terminamos. Al menos que alguien, a ver, vi que alguien prendió un micrófono. No. Bueno, terminamos. Dios me los bendiga. Primero Dios, nos vemos el próximo sábado y pues que de verdad que gracias por su tiempo, don Gerardo, se lo agradezco mucho. Gracias por el sí que le dieron al Señor y todo el fruto que nosotros hemos recibido de esa bendición. Y primero Dios, pues nos vemos a ver cuándo nos toca vernos en persona. Amén, Jaimito. Dios les bendiga a todos. Amén, bendiciones.